Con apenas 14 años, fue el condenado a muerte más joven de la historia en los Estados Unidos. La silla eléctrica era demasiado grande para él y tuvieron que sentarlo sobre su Biblia para la ejecución. 70 años después, la revisión del juicio estableció que la sentencia carecía de cualquier legitimidad. El siguiente es el dramático caso del pequeño George Stinney. El 24 de marzo de 1944, George Stinney fue arrestado luego de que las autoridades encontraran los cuerpos de dos niñas blancas en una pequeña localidad de Carolina del Sur. El juicio en contra del adolescente inició a los pocos días de lo sucedido. Duró varias horas, pero el jurado necesitó solo 10 minutos de deliberación para declararlo culpable. En ese entonces, las leyes del Estado establecían que a los individuos de 14 años se los debía tratar como adultos. A pesar de haber colaborado en la búsqueda de las víctimas, su familia tuvo que abandonar el pueblo por las amenazas que recibió. Sin pruebas ni testigos, Stinney fue condenado a morir en la silla eléctrica. El joven asumió todo el proceso y ejecución completamente solo, pues no pudo contar con la visita ni compañía de sus seres queridos. Pasó 83 días encerrado en una cárcel de máxima seguridad, esperando el día de su muerte. Esta reprochable y triste historia sucedió cuando el racismo y las leyes discriminatorias todavía imperaban en el sur de los Estados Unidos. Las vías del tren marcaban la frontera entre la zona de los blancos y las casas de los trabajadores negros de la localidad de Alcolu. Una mañana de marzo, dos niñas blancas de 8 y 11 años cruzaron las rieles con sus bicicletas y se adentraron en el espacio de los afroamericanos. Buscaban flores silvestres para hacer infusiones. Pocos metros más allá, se encontraron con George, que cuidaba el ganado. Le preguntaron dónde podían encontrar las plantas. El niño les dio las indicaciones y las dos siguieron su camino. El infierno se desató en la misma noche, cuando los padres de las pequeñas alertaron a la policía que no regresaron a casa. Se organizó una búsqueda comunitaria en la que participó todo el pueblo, incluso el joven Stinney. A la mañana siguiente, localizaron los dos cuerpos cerca de un templo llamado la Iglesia Negra. El informe del forense determinó que fueron asesinadas a golpes con un objeto contundente. Una de ellas también mostraba signos de abuso sexual. En el lugar también apareció el arma del crimen, una pesada viga de madera llena de sangre. Pero la policía del condado no se demoró en hallar al culpable. George Stinney, quien inocentemente había relatado que conversó con las niñas, fue detenido. Al ser la última persona que tuvo contacto con las víctimas, lo convertía, según la policía, en el sospechoso número 1. Años más tarde, descubrieron que el puntal pesaba más de 40 libras, determinando que sería imposible que el adolescente tuviese la suficiente fuerza como para levantarlo y menos aún como para matarlas. Sin embargo, en el proceso, la policía aseguró que había conseguido la confesión de Stinney. Le sometieron al interrogatorio sin la compañía de un abogado ni de sus padres. Se dice que le dieron un helado para que declare. Lo cierto es que en los archivos judiciales nunca se encontraron pruebas escritas sobre aquel supuesto testimonio. Por su parte, quien representó a Stinney ante el tribunal no hizo nada por su defendido. Era un cobrador de impuestos que en ese momento estaba en plena campaña para su reelección. Así que para evitar perder votos, no llamó ni a un solo testigo. Tampoco apeló el fallo, lo que sin duda habría sido de gran ayuda para aplazar la ejecución. Durante el juicio, ni la comunidad afrodescendiente ni los familiares lograron estar presentes en la audiencia. El jurado estaba compuesto solo por blancos. Las únicas pruebas presentadas fueron los relatos de los agentes. Nadie encontró sangre ni ningún rastro en la ropa del acusado. El 16 de junio de 1944, cuando ni siquiera habían transcurrido 3 meses desde el día de los asesinatos, el chico fue llevado a la silla eléctrica en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur.
una cárcel de adultos. Steenie medía tan solo 1,5 metros y pesaba 80 libras, por lo que era demasiado pequeño para ubicarse en el sitio. Le tuvieron que sentar encima de su propia Biblia y de otros libros para que su cabeza llegara al casco de la descarga eléctrica. Su muerte fue lenta y llena de agonía. Los presentes, incluido el padre de las víctimas, pudieron presenciar el sufrimiento del joven afroamericano. Pero la familia de George jamás olvidó. Aunque tuvieron que huir del pueblo, no descansaron hasta encontrar justicia, que solo llegó después de 70 años. En 2014, el juicio se reabrió y la jueza Carmen Tevis Mullen demostró que no hubo pruebas para la condena, que la defensa no actuó como tal, que a sus allegados no les permitieron declarar, que fueron amenazados y que en definitiva nada fue legal. Durante esta nueva etapa, la hermana mayor de George testificó que cuando el crimen se había producido, ella se encontraba junto a él. El caso fue una vergüenza nacional, pues George Steenie se convirtió en el ciudadano estadounidense más joven de la historia en ser ejecutado de esta manera. Su único delito, ser de raza negra. La magistrada invalidó todo lo anterior y el joven quedó exonerado de su condena. Aunque eso no cambiaba el pasado, por lo menos se honraba su memoria y su familia tendría paz. Este lamentable suceso ha servido de inspiración para escribir varios libros y realizar muchas producciones cinematográficas. En Milagros Inesperados, Tom Hanks interpreta a un guardia de la penitenciaría quien resguarda a un imponente hombre de raza negra con alma de niño, que espera su injusta ejecución. En 2018 también se estrenó otra producción basada en la historia de George. Lleva el nombre de 83 días, el tiempo que Steenie estuvo detenido hasta que llegó su hora final. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.